Bueno, empezamos entonces oficialmente esta clase. La primera clase lo que hicimos fue hablar sobre qué es la programación en general. Y dijimos que programar es comunicarse con una computadora diciéndole las cosas de una forma que esa computadora lo pueda entender. Por eso, nosotros como humanos, al comunicarnos, usamos diferentes lenguajes. Yo estoy usando el español, un gringo usará el inglés. Nosotros para comunicarnos tenemos los lenguajes de programación. En este caso, lo que vamos a ir viendo en este curso es JavaScript. JavaScript es uno de tantos lenguajes de programación. Ahora, la forma que nosotros tenemos de decirle a la computadora qué hacer, este set de instrucciones que le vamos a ir dando, se llama algoritmo. Cuando nosotros estamos programando, lo que estamos haciendo es ir dándole instrucciones. Eso es lo que se le dice escribir un algoritmo. Ahora, a la hora de escribir un algoritmo, lo primero que nos encontramos es que necesitamos ir definiendo información. Esa información la vamos a guardar en lo que se llaman variables. Las variables eran unas cajitas donde nosotros podemos guardar la información y ponerle una etiqueta con un nombre para poder acceder a esa información después. Les voy a compartir pantalla y les voy a dar un repasito de cómo hacíamos para definir esta información. Primero voy a mover esto acá. Un segundito. Ahí va. Ok. Entonces, para definir una variable, lo que hacíamos era escribir var, el identificador que voy a ponerle a esta variable, por ejemplo, nombre, es igual a Emma. Entonces acá lo que estoy haciendo es crear un espacio, una cajita donde voy a estar guardando la información Emma. Habíamos visto que la información que yo puedo guardar puede ser de tipo string, puede ser un número o puede ser un boolean, que un boolean es un valor verdadero o falso. Que en este caso, como todo se escribe en inglés, va a ser true o va a ser false. Eso más o menos es lo que vimos en la primera clase. La segunda clase, Fundamentos de Programación 2, está en este documento que hizo Tono. Y vimos cómo empezar a cambiar un poco este flujo del programa y decir, ok, no ejecuta esto o ejecuta esta otra cosa dependiendo de ciertas condiciones que se van a dar o no. La estructura de control más básica es el if, que es esta que tenemos acá, que es que si hay una condición, que se cumple, vamos a ejecutar lo que está adentro del bloque entre las llaves, y si no, decimos else, que significa si no en inglés, se va a ejecutar este otro código. Esa es la primera estructura de control. La segunda estructura de control que vimos eran los ciclos. En los ciclos tenemos el while y el for. El ciclo while lo que era una verificación, como dice acá, while, y adentro ejecutamos una comparación y esa comparación nos va a devolver verdadero o falso. Si es verdadera esa comparación, mientras que sea verdadera, se va a seguir ejecutando. Cuando la comparación es falsa, el ciclo se rompe y ya no se ejecuta más. Ahora vamos a hacer un ejemplo para mostrarlo. Sí, else if, se pueden ir concatenando instrucciones. Y por último teníamos el for, que el for lo que decía era, el for tiene tres condiciones, es un poquito más compleja que el while, y lo que dice es una expresión inicial. Entonces en esa expresión inicial
solo se va a ejecutar la primera vez que se empieza a ejecutar el ciclo for. Una condición, que esa condición se va a comparar siempre que se termine el ciclo for, y una expresión final que se va a ejecutar cada vez que se termina. Vamos a hacer un ejemplo para entender bien cómo usar estas tres. Un ejercicio de repaso que pensé acá, y el ejercicio dice: bien de facultad. El ejercicio dice: realizar un algoritmo que informe para un número random entre 0 y 100 la suma de todos los valores pares. Repito, realizar un algoritmo que informe para un número random entre 0 y 100 la suma de todos los valores pares. Yo entiendo que para el que recién se mete en la programación, leer cosas como esta es como medio chino, porque no estás acostumbrado a pensarlo. Y para las personas que se están sumando ahora, les vuelvo a decir, las personas que ya vienen siguiendo las clases ya deben estar cansados de que diga esto, de que una de las cosas principales que hay que desarrollar a la hora de aprender a programar es aprender a desarrollar el pensamiento lógico. Estamos acostumbrados a comunicarnos entre humanos, pero al momento de hablar con una computadora tenemos que lograr traducir estas cosas que nosotros queremos realizar a pasos accionables, a diferentes pasos. Por ejemplo, como decir, yo quiero ir al baño. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que ejecutar para ir al baño? Una persona diría, bueno, anda al baño que está a la vuelta ves una puerta y dobla a la derecha. Pero si yo fuera una computadora tengo que ser mucho más específico. Por ejemplo, estoy sentado, entonces tengo que pararme. Después, girar 180 grados. Después tengo que, mientras no llegue a la pared, caminar. Después, si hay una pared, doblar a la derecha. ¿Se entiende? Y así es como, de esa forma vamos a ir comunicándonos con la computadora y dándole ese tipo de instrucciones. En este caso dice realizar un algoritmo que informe para un número random, o sea que eso nos dice que vamos a estar generando un número random. Entonces vamos a crear un número random. Como sabemos que este número random no lo vamos a modificar, porque no dice acá que se va a modificar, vamos a declararlo como const. Entonces vamos a decir const number. Otra cosa para las personas que se suman ahora es que los números siempre los números. Todo lo que escribamos en nuestro código lo escribimos siempre en inglés. Porque, bueno, primero, como programadores, nuestra meta va a ser trabajar para el mercado exterior, porque ahí es donde está la verdadera platita. Y segundo, y más principal todavía, es porque todas las herramientas que vamos a encontrar de calidad en nuestra vida como programadores van a estar siempre en inglés. Así que lo que más nos conviene es amigarnos con el inglés. Las diferentes tecnologías van a estar en inglés, la documentación va a estar en inglés, así que empecemos a amigarnos un poco con esto del inglés y bueno, si no se encuentra algo o no saben cómo escribir algo en inglés, pueden apoyarse en herramientas como el traductor de Google. Entonces, seguimos con esto. Number va a ser igual a math.random. Esta es la forma que tenemos en JavaScript para definir un número random. Si yo lo quiero mostrar acá en pantalla, puedo decir console.log number. Entonces, este es el número que yo tengo. Ahora, la tarea dice que el número que tenemos que usar es un número entre 0 y 100. Entonces, para eso voy a multiplicar este número por 100. Porque el número que me da es un número entre 0 y 1. Entonces lo voy a multiplicar por 100. Ahora todos los números que me da son números entre 0 y 100. Ahora, este número es un número con coma y yo preferiría que sea un número entero. Entonces voy a hacer, a todo esto lo voy a hacer math.sale. Esto lo que hace es aproximar el número con coma al número más cercano para arriba. Entonces si era 6,1 me va a dar un 7.
Esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, un repasito. No lo vamos a estar usando muy seguido a esto tampoco, es solamente por este ejercicio. Bueno, tengo un número, esta parte ya está. Realizar un algoritmo que informe un número random entre 0 y 100. Ahora, lo que tengo que hacer es informar la suma de todos los valores pares. Vamos a sacar esto. La suma de todos los valores pares tengo que informar. Para informar la suma de todos los valores pares, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si mi número es 10, lo que tengo que hacer es, la suma de todos los valores pares sería ir sumando 0. Ok, 1 es par, no es par. 2 es par, sí. Ok, 0 más 2. Después, 3 es par, no es par. 4 es par, sí. Entonces 0 más 2 más 4. Entonces el número, en este caso, si nuestro número es 10, el resultado va a ser la suma de 0 más 2 más 4 más 6 más 8 más 10. ¿Cómo podemos hacer el código para este algoritmo? Bueno, nosotros lo que vamos a tener es un ciclo en el que vamos a ir iterando desde el 0 hasta el número que tenemos, podemos usar un for. ¿Por qué podemos usar un for y no, por ejemplo, un while? Porque nosotros tenemos la condición inicial, que va a ser empezar desde el 0, y tenemos el valor final, que va a ser el número que generamos acá. Si se acuerdan, el for nos pide tres cosas. Nos pide una condición inicial, una condición que se tiene que cumplir para seguir iterando y un bloque que se va a ejecutar al final. Esto era un for y acá sería el contenido. Entonces vamos a traducir esto a código real. Esto se le podría llamar pseudocódigo, se le suele decir, cuando es como código que no es el código real, pero es un código que más o menos nos da un indicio de cómo funcionan las cosas. Entonces vamos a escribir código real. For. Acá vamos a decir, ok, primero, para el for lo que suele hacerse es crear una variable iteradora, se le llama. Es una variable que va a estar, que por cada vez que se va recorriendo el for, va a ir incrementándose. Y cada vez que y esa variable la vamos a usar para comparar si deberíamos cortar o no el for. Entonces, en este caso, puedo decir for, acá puedo declarar una variable, let. ¿Por qué let y no const? Porque esta variable la vamos a cambiar, a diferencia de este número que no se va a cambiar. Entonces, let i igual 0, porque vamos a empezar desde 0. Pueden ver que acá tenemos un machetito. La condición de corte para que se termine el for es que esta variable i aumente tanto que ya sea más grande que este número, ¿no? Porque no queremos comparar números más grandes que este número random que tenemos acá. Entonces vamos a decir i menor o igual que este number. Y por último vamos a incrementar el valor de esta variable, porque si no va a quedar corriendo por siempre si no lo incrementamos. Entonces vamos a decir i más más. Y acá voy a decir console.log i. Y ven, por ejemplo, acá tenía el número 7. Y lo que hizo mi for es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta acá me hice entender con esto? Si no me hice entender con algo, déjenmelo saber. Si no, voy a seguir. Entonces, una vez que tengo este for que va a estar recorriendo 7 veces, o en el caso de que se genere otro número, por ejemplo, acá se generó el número 51, entonces lo va a hacer 51 veces. Bueno, ya no me deja scrollear para ver, pero 51. Lo que voy a hacer acá es, bueno, primero tengo que saber si el número es par, ¿no? Entonces acá adentro voy a
chequear si el número es par. Entonces voy a decir, ¿cómo puedo saber si un número es par? Una forma muy común para saber si un número es par es dividir ese número. Se le llama sacar el módulo. Si cualquier número nosotros, imagínense un número, no sé, por ejemplo 23. 23, yo lo divido por 2, el resto siempre va a ser o 0 o 1. Si yo por ejemplo lo divido, hago 23, divido 2, el resultado es 11,5. Pero si hacemos división entera, el resultado sería 11 y me sobra 1. Si por ejemplo yo hago 10, divido 2, el resultado va a ser 5 y el resto es 0. En JavaScript, si yo hago voy a hacer console log. Si yo hago este number, este i, quiero comparar. Si yo hago este i dividido 2, ven que me va a dar, en algunos valores me da 0, en algunos valores me da un número con coma. Entonces, cuando esa división me dé 0, yo voy a saber que ese número es par. ¿Se entiende? Por ejemplo acá, 0. Acá el valor ya era 1, entonces me dio 0,5 y así. No. No, eso está mal, eso está roto. No. Esto es módulo. Es así. Ahí va. El módulo, esto, si yo hago así, esto lo que hace es una división entera, el valor de dividido. Pero si yo hago esto, el valor de porcentaje, lo que hace es darme lo que está retornando acá es el valor del resto, eso que decía recién. Si por ejemplo yo hago, no sé, como dije recién, 23 dividido 2, si hago esto, módulo 2, lo que me da es el resto. Entonces 23 módulo 2 me va a dar 1. 10 módulo 2 me va a dar 0. ¿Se entiende eso? Es el resto de una división entera. Entonces, si es par, voy a declarar una variable que se llama isOdd. Va a ser igual a i módulo 2 es igual a 0. Y acá voy a hacer console.log y voy a decir number, no, i, coma, isOdd. Esto lo voy a borrar. Entonces acá tenemos 0, true, 1, false, 2, true, 3, false. ¿Ven esto? ¿Se entiende? Entonces, acá ya tengo para cada valor hasta 66, tengo si cada uno de los valores es par o no es par. Entonces ahora me queda ir sumándolos todos. ¿Cómo puedo hacer para sumar todos los valores? Primero necesito una variable que la voy a llamar variable contadora. Para eso voy a declarar acá, antes del for, una variable con let que se llame counter. Counter significa contador en inglés y va a empezar en 0, counter. Entonces, acá voy a decir if. O sea, nosotros queremos sumar solamente si nuestro valor es par. Entonces voy a decir if isOdd. Y acá counter va a ser igual a counter más este valor que estamos iterando ahora. ¿Entienden?
O sea, si el valor en ese momento de i es par, entonces lo voy a sumar a la cuenta que venía haciendo antes. Y acá a esta altura ya este counter debería haber contado todo. Entonces vamos a hacer un console log. Wop. Como que se suman y no los llego a confirmar y sí, se van. los acepto yo. Ah, genial. Así no tenés que cambiar. Una corrección chiquita. Sí. Odd es impar. Es como raro en inglés. Ah, ok. Even es. ¿Y par era? ¿Par era? Even. Even. Bueno, ahí va. Gracias. Entonces, console log. Y acá voy a mostrar la sumatoria final. Entonces, counter. En este caso la sumatoria fue 756. Y acá le podría poner un poco más de onda y poner un string que sea la suma es. Entonces ahí está, la suma es 132 para el caso de 22. La suma es 600 para el caso de 48. La suma es 42 para el caso de 13. La suma es 156 para el caso de 25. ¿Alguna duda respecto a esto? O sea, este es un ejercicio súper de facultad, porque involucra combinar estructuras de control con entender un ejercicio que no es tan simple de entender a simple vista, porque involucra pensar un poco. O sea, este ejercicio involucra bastante de entender qué es lo que está tratando de hacer el ejercicio. ¿Se entiende? No siempre la descripción va a ser tan fácil de entender. Hay veces que, la gran mayoría de las veces en la programación, ustedes van a tener que interpretar qué es lo que se tiene que hacer con el ejercicio. Así que bueno. Esto, a ver, voy a chequear acá. ¿Alguna otra manera de hacer el ejercicio este? En realidad esta es la manera más prolija. A lo sumo se puede llegar a dividir quizá alguna otra variable más, como decir esto quizás lo puedes sacar en dos variables. Podríamos decir, por ejemplo, que el módulo, esto, sacarlo de una variable separada, podríamos decir index module es igual a y acá entonces podríamos decir que es par cuando el index module es igual a 0. Pero en general no hay muchas más formas de hacer esto porque tenemos una variable contadora y un for que va repitiendo. Lo podríamos hacer con un while también, para chequear cómo hacerlo con el while. Y de paso repasamos el while. Vamos a hacerlo con un while. Vamos a conservar el mismo número y vamos a mover esto. A ver, ¿cómo hacemos esto con un while? Vamos a decir, primero, si en el caso del for teníamos la variable iteradora acá adentro, en el caso del while vamos a sacarla. Entonces empecemos por declarar nuestra variable iteradora, es decir, let i es igual a 0. Y acá vamos a decir while, que mientras este i sea menor o igual a number, si se fijan es lo que veníamos haciendo acá, comparar esto, y acá podemos copiar y pegar esto acá adentro. Esta es otra forma de hacerlo. Y acá vamos a decir i es igual a i más 1. O dicho de otra forma, podemos decir i más más. Y al final
Vamos a mostrar counter de nuevo. Esta podría ser otra forma de hacerlo. De nuevo, lo mismo. Tenemos una variable que vamos a ir iterando. O sea, siempre que este ciclo se vaya repitiendo, esta variable nos va a servir como de indicador para decir, ok, estoy por la vuelta 1, terminó la vuelta 1. Ahora estoy por la vuelta 2. Ahora estoy por la vuelta 3. Ahora estoy por la vuelta 4. Eso es lo que hace la variable índice. Entonces, al arrancar en 0 es como, ok, todavía no hice ninguna vuelta. Y cuando termina, digo, ok, vuelta 1. Vuelta 2. Entonces, este while nos dice cuántas vueltas van pasando y nos asegura de que no se pase de todas las vueltas que teníamos que hacer. Y después este contenido es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, bueno, con esto tenemos un repasito ya de lo que es el if, el for y el while. Y dicho eso, entonces lo dejo a Tono para que nos siga explicando un poquito de lo que son las estructuras de datos. Hasta ahora toda la información que tenemos la guardamos en variables, pero tenemos más que solamente variables. Vamos a tener variables más complejas como son el array y los objetos. Así que lo dejo a Tono para que nos cuente un poco de eso. Estás muteado, Tono. Sí, está muteado. Le pasa a todos. Ahí va. Ahora sí. Lo que vimos hasta ahora son algoritmos. Pero además de los algoritmos, vamos a necesitar algo que es casi igual de importante o muchas veces hasta más importante dependiendo del problema que tengamos que resolver, que son cómo vamos a organizar nuestros datos, ¿sí? para poder hacer los algoritmos. Porque muchas veces el algoritmo que hagamos, o más bien que podamos hacer, ¿sí? va a estar totalmente atado a cómo estructuremos esos datos o cómo los guardemos, cómo pensemos un dato. ¿Sí? Acuérdense que los datos son la forma que tenemos nosotros de representar algo en la realidad. Entonces, si nosotros lo representamos mal, muchas veces se nos va a hacer mucho más difícil llegar a un resultado. ¿Sí? Por más de que pueda existir un algoritmo que lo resuelva, muchas veces va a haber un algoritmo que sea mucho más difícil de aplicar si pensamos mal cómo guardamos esos datos. Así que vamos a ver principalmente dos formas básicas en JavaScript de guardar datos. Uno es un array, ¿sí? Un array es, como habíamos dicho que una variable es como una cajita, ¿sí? Un array son muchas cajitas juntas, una al lado de la otra, y que eso nos da un sentido de orden, ¿sí? Por ejemplo, los vamos a escribir así, entre estos corchetes. Puede ser un array de números, en este caso, ¿sí? Que sea 1, 2, 3, pero los arrays en JavaScript son heterogéneos, o sea, pueden ser cualquier cosa. Pueden tener un número con coma, un número, lo que habíamos visto al principio de un string, ¿sí? Que es texto. Puede tener un array adentro, también puede tener un boolean, puede tener un objeto, que lo vamos a ver después, pero también puede tener un objeto, ¿sí? Lo importante de esto es que están ordenados. Siempre, en este caso, si yo tengo estas cosas, digo, bueno, el primer elemento que tengo es 3,7, y siempre en los algoritmos que yo use, si ese array tiene 3,7 como primer elemento, siempre lo va a tener, ¿sí? Están ordenados. El primer elemento siempre tiene índice 0, ¿sí? Eso es un problema con los matemáticos, que les gusta empezar a contar de 1, y a los programadores nos gusta empezar a contar de 0, pero eso no es nada importante, digamos, es una convención, se llama, ¿sí? Siempre acuérdense que arrancan desde 0 hasta la cantidad de elementos menos 1, ¿sí? Si tenemos 5 elementos, va a ser 0, 1, 2, 3 y 4 mis índices. Una cosa que nos da
un array es la longitud, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene un array. Entonces, a cualquier variable que sea un array, yo le puedo decir punto length y eso me va a devolver la cantidad de elementos que tiene ese array. ¿Sí? A ver, vamos entonces acá. Un array siempre lo puedo inicializar así, ¿no? Entre corchetes y con valores separados por coma adentro de este mismo array. Por ejemplo, yo digo, bueno, tengo 2, 4, 6, 8, 10. ¿Tú no puedes cerrar un cacho la pantalla? Ah, sí, vale. Tengo entonces la pantalla súper. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien ahí? Ahí vi, sí, se ve bien. Entonces, punto length es una propiedad del array, ¿sí? Que es muy importante. En general siempre nos va a servir mucho porque yo quiero saber cuántas cosas tengo en el array, principalmente para recorrerlos. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo enganchamos este array con, por ejemplo, las estructuras de ciclos que vimos anteriormente, como por ejemplo el for. Entonces, imagínense que yo quiero hacer algo con cada elemento, ¿sí? Con cada uno de estos elementos del arreglo. Entonces, puedo decir for, ¿sí? de i es igual a 0, porque el array arranca en 0. Mientras i sea menor que array de números.length, y más. Esto es una forma súper clásica de recorrer un array, ¿sí? Por ejemplo, y para acceder a cada elemento del array, lo voy a hacer con la misma notación de los corchetes, ¿sí? O sea, poniendo un corchetito y un número adentro, voy a poder acceder al valor de esa posición. Lo vuelvo a explicar, ¿sí? A ver, vamos a poner acá acá, por ejemplo, array de números en la posición i, que en este caso es 0, ¿sí? Vale 2. Hasta ahí está perfecto. Acuérdense cómo era el for, ¿sí? Ahora termina, vuelve acá, hace i más, o sea, ahora i vale 1, y vuelve a preguntar esto. 1 es menor que array de números.length, o sea que 5, sí. Entonces, de esta forma, yo voy a ir recorriendo el array y accediendo a cada una de estas posiciones, ¿sí? 0, 1, que vale 4, 2, que vale 6, la posición 3, que vale 8, y la posición 4, que vale 10. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, los arrays, ¿sí? Además, los puedo modificar en una posición. ¿Sí? Puedo reasignar un valor en una cierta posición. Por ejemplo, la misma asignación que usábamos para una variable, ahora para un arreglo, si yo le digo entre corchetes la posición que yo quiero modificar, puedo modificar un valor específico, ¿sí? Vamos acá. Por ejemplo, yo digo, bueno, ahora
o algo, y array de números en la posición 2, quiero que valga 25. ¿Ven? Y ahora, array de números en la posición 2 vale 25. ¿Sí? Esto es súper útil también para el for, ¿no? Yo acá puedo hacer, por ejemplo, array de números en la posición i es igual a array de números en la posición i más 1. Entonces, esto suma 1 a cada posición del arreglo. Entonces, en la posición 0, ahora vamos a tener un 3. ¿Sí? En la posición 1 vamos a tener un 5. En la posición 2 vamos a tener 26, porque acá valía 6. Pero acá le reasigné el valor y acá le volví a asignar el valor sumándole 1. Y así para el resto. Después vamos a ver otras dos funciones más que le podemos hacer a nuestro array. Una es push. ¿Sí? Esto me va a permitir agregar algo al final del arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, yo sigo teniendo mi array de números acá. Push. Y push es como empujar, ¿sí? Le empujo un elemento nuevo al final. Por ejemplo, 43. Solito este punto length, ¿sí? El largo del array, se actualiza solo, porque funcionan los arrays. ¿Sí? Si yo le hago push, se pone es como si hubiese hecho esto al principio. Y otra cosa que puedo hacer es un pop. El punto pop lo que hace es sacarme el último elemento y me lo devuelve. ¿Sí? Fíjense que después de hacer pop, si yo hago un console log de este array, el 44 no está más. ¿Sí? Y si yo hiciese .len, vamos a ver que tampoco lo tenemos. ¿Sí? Antes teníamos 6 elementos y acá tenemos 5. Se los sacó del array. ¿Me hice entender con esto? Sé que es medio difícil y es una estructura de datos nueva, así que seguramente tengan dudas y no se las queden. El mejor momento para sacarse las dudas es ahora. Una aclaración que quiero hacer, porque quizá puede ser confuso el hecho de que Tono esté usando 3 propiedades de array aplicándole el punto push, punto pop y punto length. ¿Y por qué punto length es sin paréntesis y por qué pop y push sí son con paréntesis? Eso puede ser confuso y eso es porque pop y push son lo que se llaman métodos o funciones, como bien decían ahí en el chat. Todavía no vimos lo que son los métodos, así que no vamos a meternos mucho en eso, pero a todos los arrays que nosotros creemos, vamos a poder trabajar con propiedades de estos arrays. Es como si fueran cosas que pueden hacer, como decir, no sé, cuando yo me compro un auricular, este auricular viene con botones y cada uno de estos botones, si yo los aprieto, hace algo. En el caso de los arrays, nos viene también con funcionalidades integradas, que si yo las llamo, hacen algo. Entonces, en el caso del push, cuando yo pongo entre paréntesis
algo, ese es como si yo estuviera apretando este botón del auricular. Es así. Es como, ok, el mecanismo push, llamate ahora y hace lo que sabes hacer. Lo mismo con el pop. Cuando yo lo pongo array de números, .pop, es como si yo estuviera apretando ese botón que tengo en el auricular. Es como, ok, hace eso. En cambio, ¿por qué array de números .length no va con el auricular? Porque eso no se llama como si fuera un botón, porque a este .length no sería una función, sino que es un valor que tiene asignado. Es como array de números, al haberse declarado arriba con 5 valores, 2, 4, 6, 8 y 10, implícitamente adentro ya tiene este .length, que es un valor. Ya tiene este número. Si quizás no lo vas a ver ahí, pero si lo hacen en la consola del navegador, van a ver que el array es como que ya tiene un numerito ahí. Imagínense en el auricular como si tuviera una pantallita acá que siempre me dice la cantidad de elementos que yo tengo. Entonces no es algo que yo tengo que apretar el botón para que pase algo y ahí recién voy a saber cuántos números tengo, porque ese número siempre está ahí. Y a medida que yo agregue valores, ese número se va a actualizar y se va a mantener actualizado siempre. Entonces no es que yo tengo que apretar un botón o tengo que llamar a esta función para que me diga cuántos valores tengo, sino que es un atributo que ya está presente siempre ahí. Fin del paréntesis. Ahí va. Bueno, entiendo que esto pueden quedar dudas acá, y es porque el array es un objeto, ¿sí? Y todavía no lo vimos, lo vamos a ver ahora. Otra estructura de datos bastante útil en JavaScript, casi diría fundamental, ¿sí? Para armar otras estructuras de datos, es el objeto, ¿sí? Un objeto en JavaScript lo voy a declarar con estas llavecitas, ¿sí? Son como los corchetes, pero están aislados, son bastante parecidas. Llavecitas, le vamos a decir. Y va a tener, en vez de una colección ordenada, ¿sí? Como teníamos en el array, que yo acá digo, bueno, este es mi primer elemento, este es mi segundo elemento, este es mi tercer elemento. No, acá voy a tener una colección de claves y valores, ¿sí? Es como que tienen un nombre, como si tuviese una variable adentro, ¿sí? Para el caso del libro, un libro recomendado es un nombre de una variable, y este es cómo se llama mi variable. Adentro, para el objeto, yo voy a tener más cajitas adentro, ¿no? Estas cajitas, cada una va a tener un nombre y un valor. Para este caso, título, y es un string, puede tener autor, que también es un string, y por ejemplo, página, que en este caso es un número. Para esto yo no podría decir que, por ejemplo, con el array, o sea, que título está primero o después que autor. No, o sea, estas cosas se acceden así solo por nombre. Perdón, una cosa, para ejemplificar un poco. A mí me gusta pensar en los arrays como si fueran un casillero de un locker. ¿Vieron esos casilleros en los que tenés documentos clasificados y los tenés así como todos ordenados y vos podés ir recorriéndolos por orden? Que tenés como, imagínense que tenés un casillero que vos lo abrís y tenés ordenados alfabéticamente A, B, C, D, E, F, G. Entonces vos recorres alfabéticamente y sacás el elemento que vos querés. Eso sería la forma que nos podemos imaginar de un array. En el caso de los objetos, podemos imaginarlo como si fuera un cajón en el que está todo suelto. Es un cajón en el que vos agarrás así. Yo agarro esto y le pongo, esto se llama auricular y lo tiro en el cajón. Esto se llama celular, lo tiro en el cajón. Esto se llama peluche, lo tiro en el cajón. Y después, para accederlo, es como tengo que abrir el cajón y tengo que decir, ok, quiero sacar peluche, quiero sacar celular.
En cambio, a diferencia del array, que yo podía accederlo por su posición. Ahí va. Entonces, para acceder, ¿sí? Voy a usar el puntito. Esto es lo mismo que habíamos visto con el array, punto len, y me daba un número. Bueno, es lo mismo. Acá sería un libro recomendado, punto páginas, me va a dar lo que había definido acá, ¿sí? Como el número. Y de esta forma, sí, también con la misma notación de usar un puntito, puedo redefinir los atributos, ¿sí? En este caso, el título era con JavaScript. Bueno, puedo decir un libro recomendado, punto título, y asignarle otra cosa. Acá acuérdense que JavaScript habíamos visto que puede mutar, así que acá en realidad le puedo asignar cualquier cosa en lugar del título. Y además podemos crear atributos nuevos, ¿sí? Si un libro ya existía y yo hago puntito algo igual y un valor, eso me va a crear en el objeto una nueva clave, ¿sí? Con este nombre, y se lo va a asignar acá. Para esta práctica vamos a volver a la práctica que había mandado Andy, ¿sí? Voy a agarrar acá, rapidito. Vamos a agarrar no cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo esto lo podemos transformar. Vamos a borrar con celular, pero vamos adelante. ¿Sí? Y cómo podemos pensar de nuevo el ejercicio que habíamos dejado para la clase pasada a objetos. Entonces, por ejemplo, el arquero rojo, ahora vamos a pensarlo como todo un objeto. Sí. Archer es igual a las llavecitas del objeto, y acá le puedo poner HP, dos puntitos y un valor, 60, coma. Armor, puntitos, 2. ¿Sí? Vean cómo lo voy usando. ¿Sí? Yo digo, el nombre, dos puntitos y un valor. Nombre, dos puntitos y el valor, todos separados por coma. Bastante parecido a como era el array. 8. Esto lo podemos borrar. Y ahora hacemos lo mismo para el arquero azul. Pero fíjense lo bueno que tiene esto, ¿sí? Acá nosotros teníamos, por ejemplo, en el algoritmo, damas, todos nombres de variables a los que yo le tengo que agregar rojo o azul, pero en realidad son el damage, ¿sí? Imagínense si ahora, esto era para un juego de Age of Empires, imagínense que ahora son 6 jugadores, entonces yo tengo que tener 6 variables que manejan la vida, 6 variables que manejan la armadura, 6 variables que manejan el daño. O sea, es un montón, se vuelve muy difícil de mantener. Y si tuvieras 10 tipos de personajes, tenés que hacer 10 por 6, tenés que tener 60 variables. Es una locura. Claro. Y si además se los puedo robar de acá. ¿Se va?
Flechas. Bueno, ¿qué puede estar ahí? Entonces, ahora todas estas preguntas se vuelven así. BlueArcher.hp es BlueArcher. Ya, Archer. Perdón, entonces los objetos los usamos, reemplazamos las variables cuando tenemos que usar, en vez de usar muchas variables, usamos objetos, ¿no? Los Sí. objetos nos sirven para describir una entidad más compleja que un valor simple. No lo uses como simplemente como tengo muchos datos, en vez de tener muchas variables, hago un objeto y meto todo ahí. La forma de tener que pensarlo es, tengo una entidad que no la puedo describir con un tipo de datos simple, entonces probablemente tenga que usar un objeto. Por ejemplo, una persona. Si me quiero describir a mí en variables, tendría que decir, por ejemplo, que yo tengo un nombre, que tengo una edad, que tengo un apellido, que tengo una ubicación donde vivo, que tengo un número de teléfono, que tengo un email. Entonces, probablemente si eso lo tuvieras que definir en variables, tendrías que definir Emma phone number, Emma address, Emma age, Emma name, un montón de variables. Pero como me estás tratando de escribir a mí en todas esas, puedes crear una variable que se llame Emma y meter todo eso como propiedades de Emma. En cambio, si queremos decir la dirección de tono, la dirección tuya y la dirección mía, probablemente no tenga sentido. Probablemente ahí sí tengas que crear variables para diferentes cosas. No hay tampoco una regla, sino que es más que nada la información que estés tratando de describir. O sea, en realidad Buenísimo. tenés que pensar que ese objeto, o sea, vamos un paso atrás. Las variables nos representan un valor, ¿sí?, de la vida real que queremos representar para resolver nuestro problema. Ahora, es súper común, y les voy a decir de todos los días, que estos valores de la vida real de alguna forma estén como agrupados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo datos de personas, yo no voy a tener solo tu nombre, yo podría tener, no sé, tu nombre, tu edad, tu dirección, con él, ¿no? Que eso se identifique a vos y que para resolver la mayoría de los problemas me va a convenir tenerlos juntos. Esto creo que ya estaría. Cuando Tono termine de hacer ese ejercicio, tengo otro ejercicio para ejemplificar un poco lo que estuvimos haciendo. Profe, una consulta, ¿puede ser? Sí. Le consulto yo que los objetos, digamos, por lo menos en otros lenguajes, cuando conozco JavaScript, se le pueden poner también métodos, o sea, vio que usted le está poniendo, por así decirlo, como atributos, creo que se llaman así. También podrían tener métodos, digamos, ese objeto que usted está creando. Claro, eso es exactamente lo que habíamos visto acá. Por ejemplo, este array en realidad es un objeto donde length, bueno, es un atributo y tiene la cantidad de elementos que tiene, es un número, pero .push es una función. El problema es que no vimos funciones todavía. Lo vamos a ver la clase que viene. Aprovecho para responder otra pregunta también. Preguntaron ahí si esto tiene que ver con las instancias de las clases, y eso es ya irse a instancias, es algo de programación orientada a objetos. Esto es sin ningún paradigma de programación. Esto es simplemente objetos, es JavaScript básico. Se pueden crear instancias de clases después con JavaScript, pero todavía no estamos en esa parte. Esto es un poco más simple. Esto piénsenlo como una estructura de datos más.
Ujú. Es una estructura de datos más, sí. Bueno, no sé si esto está bien, lo podemos pensar o no, Claro, pero confunde objetos. Es una estructura de datos, pero eventualmente va a haber una clase de objetos, supongo yo. No necesariamente, ¿eh? En lo que es programación web no vamos a tocar nunca objetos. En Y si React se tiran por TypeScript, tampoco. bueno, O sea, lo que es el paradigma es una forma aparte de escribir código. Esto es la estructura básica del objeto en sí mismo. Ah, y para Claro. para lo que preguntaron si así se podían definir stats de jueguitos, les contamos que estamos organizando ya, estoy coordinando con 2 chicos que ya empezaron a preparar un workshop de videojuegos. Vamos a tener probablemente 2 fines de semana especiales de clases de videojuegos, una vez que terminemos de aprender estos conceptos. Y ahí sí vamos a usar clases e instancias de clases. Ahí sí vamos a tener que aprender programación orientada a objetos. Eso nos va a servir. Así que vamos a tener un workshop especial en Unity. Genial. Eso no sabía yo. mal. Podés avisar, ¿no? Capaz que programamos alguna clasecita, ¿no? Es que vamos a hacerlo. Pero el viernes salió con Pablo Miseli y Gaby, ya empezaron a manejarse. La idea es prepararlo para fin de año, pero hay 2 chicos que están muy manijas por enseñar videojuegos y ya quieren empezar con eso. Y bueno, está buenísimo porque ahí lo mismo, todo lo que vimos hasta ahora es súper necesario para hacer los jueguitos, porque bueno, cómo vamos a guardarle esos datos o cómo vamos a resolver un problema de jueguito. Las dos cosas son algoritmos, ¿sí? Porque vamos a resolver un problema, o bien cómo guardamos los datos, que es estructura de datos, ¿sí? Y acá ven como así rápido todo el código que estaba para resolver este problema se me hace bastante más chico, ¿sí? Y no solo más chico en cantidad de código, sino que ahora, si yo les digo, bueno, se acerca, no sé, o un nuevo arquero, ¿sí? Que se llama Orange Archer, ¿sí? Y es súper fácil avanzar con esto, porque yo digo, bueno, no sé, ahora tiene esto 90 de HP, 4 de armadura. Como que ustedes ya tienen una estructura para guardarlo, ¿sí? Y no es que yo defino 4 variables nuevas y tengo que repensar todo el algoritmo porque son todas variables nuevas, sino que yo podría refactorizar esto y cambiar acá donde dice Blue Archer, ponerle Orange Archer, ¿sí? Y a reemplazar esto sería hacerlo como genérico, digamos, ¿sí? Si mi solución la puedo hacer de alguna forma que es fácil hacerle cambios, bueno, la puedo mantener más fácil, ¿sí? Siempre voy a estar pensando en esto de que si yo empiezo a tirar muchas variables en mi código, tengo muchas variables sueltas, se me va a dificultar mucho entenderlo. No es que va a ser imposible resolverlo, porque sigue siendo posible resolverlo con 60 variables en el código, pero a la hora de que yo le diga a Emma, che, ¿me ayudás con esto? Porque la verdad que no me sale, y si le tengo que empezar a explicar cada una de esas variables, me va a llevar al menos 1 hora explicarle el problema nada más, ¿sí? ¿Se entiende por qué es importante las estructuras de datos? Es porque nos ayudan también a encarar el problema de una forma mucho más fácil y ordenada. Y de paso también, mira, les quiero hacer un ejemplo. Déjame compartir las pantallas un poquito. Ven. Les voy a mostrar otro ejemplo. También nos sirve para, como decía Tono, agrupar la información y
y permitirnos encapsular. Voy a crear un nuevo sandbox para mostrarles. Pensemos un nuevo ejemplo. En este caso, en este ejemplo, voy a tener diferentes personas, como decía hace un rato. Vamos a definir diferentes usuarios. Una cosa que no hizo Tono es que adentro de los arrays vos podés tener objetos también. Y esto es algo que es una forma súper común de organizar la información. Yo podría tener, por ejemplo, una variable users. Yo no soy como Tono, yo no les voy a perdonar no escribir en inglés. Acá se escribe todo en inglés. Y acá dentro de este array vamos a escribir el primer objeto, un segundo objeto y un tercer objeto. Hasta acá, si yo hago un console log de users, vamos a ver que tengo object, object y object. Pero son objects vacíos. Entonces vamos a poner información del usuario en el primero. En el primero voy a decir que tengo un nombre, Emma, que tengo una edad de 26 y listo, eso es todo. En el segundo voy a decir que tengo un nombre de Tono, una edad también de 26, y para el tercero voy a poner un nombre de Santi y una edad de 20. Entonces, si miramos el objeto como lo tengo, acá tengo un objeto con las propiedades de nombre y edad, Emma 26, Tono 26 y Santi de 20. Entonces ahora voy a poder hacer esto que decía Tono de hacer soluciones más genéricas. Yo lo que quiero hacer es un algoritmo que me guarde en una estructura de datos las personas que sean mayores a 21 años y que me diga sus nombres. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, yo tengo agrupada esta información así, entonces puedo decir for, voy a recorrer este array, voy a decir for let i igual a 0 y menor a users.length. Entonces voy a recorrer este array desde la posición 0 hasta todas las posiciones del array, que en este caso va a ser 2 y más. Entonces ahí voy a estar recorriendo este array 3 veces y menor o igual. No, menor. Me parece que se chingó esto de nuevo. Otra vez el for. Vamos a crear un nuevo sandbox y copiar esto. Code Sandbox es un peligro con los for. Es muy fácil que entre en un loop infinito. Vamos de nuevo. Tenemos esto y acá vamos a decir console.log de users en i. Si yo hago esto, fíjense que si yo hago console.log en users en i, me devuelve el objeto directamente, porque yo puedo acceder a la posición del array usando este índice. Así como Tono había mostrado que yo puedo acceder a la posición 2, a la posición 3. Yo puedo usar un for. Esto es algo súper común y es algo que capaz no se les ocurrió cuando lo vieron, que lo hacía Tono. Pero yo puedo acceder al for que estoy recorriendo usando este índice. Y esa es la razón por la que usamos un for para recorrer los arrays. Entonces yo puedo decir user,
va a ser igual a users en i. Y acá puedo decir user. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, ok, tengo un array de users, donde cada ítem de este array es un objeto con esta información de el user. Después, acá lo estoy recorriendo y estoy mostrando la información de cada user. Entonces, quiero quedarme con los users que son mayor a 21 años. Entonces puedo decir if si primero me voy a crear una estructura que sea const vamos a ponerle, no sé, old users, los usuarios que son viejos, mayores a 21. Entonces esto es un array vacío y acá voy a decir que if si el user punto age, si la edad es mayor a 21, mayor o igual a 21, y acá voy a decir old users punto push, o sea, metele a este array de nuevos usuarios viejos, metele este user. Y al final voy a mostrarlos. Console.log old users. Y fíjense que ahora tengo Emma y Tono y ya no lo tengo a Santi. Y es una solución súper genérica lo que hice acá, porque fíjense que nunca pregunté por Emma, nunca pregunté por Tono, por Santi. Yo lo que hago acá es preguntar si el usuario tiene una edad que es mayor a 21. Listo. Esto es una solución súper genérica. Otra solución que podría haber hecho es sacar a los usuarios que son menores de 21. Entonces lo que podría haber hecho era users, acá muestro los usuarios, y acá puedo decir si el usuario es menor que 21 años, puedo decir users.pop. Wow. ¿Qué pasó? Cancelar. No, miento. Estoy flasheando acá. No, esta es la solución. Así lo tienen que hacer, muchachos. Porque de la otra forma me va a estar sacando el último. Así que no. Entonces acá estamos definiendo usuarios y acá estamos haciendo una comparación genérica. Entonces acá yo podría hacer, por ejemplo, después para estos dos usuarios que tengo acá, podría decir console.log los usuarios mayores a 21 son, y acá tengo estos dos. Si los quisiera, por ejemplo, mostrar todo junto, podría decir son, y acá podría meter otro for, digamos esto así. Acá puedo decir let message es igual a esto, y acá puedo decir for let i igual 0 y menor a old users dot length y más. ¿Por qué puedo acá definir otra vez la variable i cuando ya la había definido acá? Porque este let, esto es lo que habíamos dicho del scope,
Este let solo vive adentro de este bloque. Si yo usara var para definir esta variable quedaría viva alrededor de toda la aplicación. Entonces ya no puedo volver a usar i como variable. Pero al usar let, una vez que termina este bloque donde quedó definida, esa variable muere. Ya no se puede acceder nunca más. Entonces acá voy a decir, para cada uno de estos usuarios que eran mayores de edad, voy a agregarlos a este mensaje. Entonces voy a decir message va a ser igual a message más, y acá voy a poner el nombre del usuario. Entonces voy a decir old users en la posición i. Esto me va a dar el usuario, no el nombre. Entonces punto name. Y va a quedar medio raro, fíjense, igual va a quedar todo junto. El mensaje: los usuarios mayores a 21 son Emma Tono. Podría poner acá más un espacio. Acá podría decir, no sé, lo ponemos un poco más lindo, y son Emma y Tono y acá podría decir, ok, puedo hacer así. Puedo preguntar if, si es la última posición, no le agrego el i. Entonces, if i es igual a oldUsers.length menos 1, esto significa que va a ser la última posición. Este sería el último user. Si estoy evaluando el último user, o sea, no, esto es, si es distinto, o sea, si no es el último user, le voy a agregar el i. Entonces voy a decir message va a ser igual a message más esto. Y ahí me quedo. Los usuarios mayores a 21 son Emma y Tono. Y fíjense que esta solución es súper genérica, porque lo que hago es nunca pregunto por un usuario en específico. Entonces acá tengo la comparación, porque si es mayor a 21 me los guardo en este array y después agrego los nombres al array y le agrego este i en caso de que no sea el último. Entonces acá yo podría poner más personas. Puedo poner todas las personas que quiera y esto va a seguir funcionando bien. Puedo decir así, así, así. Y puedo poner acá que Josu tiene 21. Que no sé, Lucas tiene 30 y que Pepe tiene 13. Entonces los usuarios mayores a 21 son Emma, Tono, Josu y Lucas. Y acá dice, los usuarios mayores a 21 son Emma y Tono y Josu y Lucas. En realidad debería ir separado por comas, ¿no? Y el último debería tener el i. Entonces vamos a hacerlo bien. Los usuarios mayores a 21 son Emma, Tono, Josu, Lucas. Y acá puedo decir que si es el último, va a entrar en el else. Entonces acá vamos a agregar i. Ah, no, espérense. Esto sería así. Acá sería if. Si es el último, vamos a hacerlo así. Si no es el último, esto es message más el usuario más en la coma. Si no, esto va a ser así. No. La I adelante. Acá, sí. Más. Y ahí va. Entonces, los usuarios mayores a 21 son Emma, Tono, Josu y Lucas. Bueno, queda la coma ahí. Entonces ahí se entiende cómo
de repente podemos hacer soluciones súper genéricas. Nada, esto escala infinito, porque podemos tener, esto tranquilamente podríamos nosotros pegarle una base de datos, comunicarnos con un servidor y que ese servidor nos devuelva 500 usuarios y para esos 500 usuarios podemos decir de una forma súper limpia y ordenada cuáles son los usuarios que son mayores a 21 años, sin tener que estar nosotros nunca codeando mano a mano casos específicos. O sea, este mismo código funciona para 5 personas o para 500 personas. Y eso es lo que hace un buen código. Un buen código es genérico. Así que, bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Pensabas explicar algo más, Tono, para esta clase? No, quería dejar un ejercicio así chiquito nada más. Bien. Que si quieren lo pego en Academy, pero ya estaría. De una. Sí, yo Perfecto. tenía una pregunta con respecto a eso. Que si bien entendí ahora todo, quería ver eso, de dónde podíamos sacar ejercicios y esas cosas, porque sé que los mencionaron la clase pasada y quizás hasta los pasaron, pero en todo el mar de mensajes y eso medio que yo lo perdí. Bueno, compartimos un ejercicio nomás la clase pasada. Ahora vamos a estar compartiendo más. Para esta clase pensaba dejar más o menos unos 3 ejercicios. Lo que vamos a estar haciendo, tenía ganas de buscarles, voy a buscar los apuntes de Ingeniería en Computación de la carrera de la Universidad Nacional de La Plata y les vamos a pasar los ejercicios para que hagan específicamente los ejercicios de la facultad. Estos temas son muy de facultad. Y son temas que quizás no se ven tanto cuando se aprende por internet, programación web. Entonces lo mejor es que ustedes tengan estos conceptos bien sólidos y los practiquen. Si ustedes practican estos conceptos y practican con ejercicios de facultad, aprender a desarrollar este pensamiento lógico, después se les va a hacer mucho más fácil meter todo otro tipo de conceptos mucho más complejos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, una consulta. Sí, ¿Y eso que dijo usted del scope en el último ejercicio que mostró? sí. Por eso que usted declara, digamos, user o older user afuera, digamos, porque usted quiere guardar esa variable. Porque si Exacto. usted la pondría dentro, como diría, digamos. Exacto. Si hubiera ok. definido la variable adentro del for, después, viste que cuando termina el for, nosotros queremos mostrar el resultado. Ya no podríamos acceder a esa variable, moriría, desaparece. Buenísimo, gracias. O sea, técnicamente, les cuento un poco lo que hace técnicamente por detrás. ¿Vieron la memoria RAM? Por detrás, lo que hacen los lenguajes de programación es agarrar un pedacito de esa memoria RAM y decir, ok, guardo esta cajita, la guardo en una ranurita de la memoria RAM. Y cuando se libera, digamos, cuando termina ese for, lo que hace el programa es decir, ok, esta ranurita ahora queda libre para que la ocupe, para que se ocupe de nuevo. Entonces capaz que viene otra información y se vuelve a poner encima de esa ranurita. Entonces esa información queda sobrescrita. Ya no sabés qué es lo que tenía antes. En cambio, cuando vos definís una const, eso queda fijo. O cuando lo pones con un var, eso queda fijo y ese espacio no se está pisando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siempre acuérdense que estamos en Academy y en los otros canales del Discord, así que siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran. Si es preguntas de la clase, traten de hacerlas en Academy. Si no son preguntas relacionadas a la clase, pueden preguntarlas donde quieran. Estamos respondiendo preguntas de React, Backend, UX, UI, lo que sea. E incluso preguntas relacionadas a la vida del developer. Entiendo que hay muchas personas que recién se sumaron y que pueden tener un montón de dudas relacionadas a la carrera, como, no sé, ¿cómo consigo mi primer trabajo? ¿Cómo empiezo a buscarlo? ¿Cómo me armo un portafolio? ¿Cómo me abro al mercado exterior? Cosas así las respondemos todo el tiempo, así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran.
Y también tenemos el canal de inglés, donde hablamos en inglés. Estamos jugando a la Among Us a veces a la noche, así que si se quieren prender, se pueden prender. Tenemos ahí los servidores de gaming. Así que, bueno, nada, estamos hablando de la semana. ¿Cuánto dura el curso? ¿Hablamos en inglés? La verdad que lo del curso no tenemos un tiempo definido, sino que lo vamos viendo sobre la marcha. Esto es simplemente vocación nuestra y ganas de compartir, así que en realidad el curso dura infinito porque estamos hace 2 años ya compartiendo de programación. No termina nunca en realidad, así que por ahora en sí con el temario estamos viendo fundamentos de programación con JavaScript y de ahí vamos a ir avanzando los temas hasta poder aprender de una forma avanzada React. El curso termina cuando ustedes consigan trabajo. Esa es la idea. La motivación de Coderhood es poder darle las herramientas suficientes para que ustedes puedan conseguir un trabajo como junior developers. Así que bueno, vamos a ir avanzando sobre esos temas hasta dejarlos más o menos preparados en habilidades blandas y sólidas para que puedan conseguir un trabajo. Y bueno, últimos 3 segundos para hacer preguntas. 4, Genial, 5. gracias Emma y todo. No. Bueno, listo. Bueno, nos estamos viendo el próximo domingo, chicos. Un abrazo. Chao, gracias. Nos vemos, Emma. Vamos, gracias. Chao, nos vemos. Feliz día, chicos. Chao, chao. Feliz día.